Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el video de hoy vamos a hacer otro material suplementario para el tema de cálculo de incertidumbres propagadas. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar el cómo calcular incertidumbres propagadas. ¿Listo? Bien. Entonces, de nuevo, retomando la idea del otro video que ya tengo en el canal, ¿listo? Lo que quiero hacer es medir alguna magnitud de forma indirecta. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero medir el área de alguna figura geométrica sencilla. Imaginemos el caso más sencillo. Digamos que yo quiero medir el área de un cuadrado. Bien. Y lo que voy a hacer es hacer una medida indirecta de esta área. Bien. Medida indirecta. ¿A qué me refiero yo con hacer una medida indirecta de esta cantidad? Es decir, yo no voy a utilizar un dispositivo que me dé o que me arroje directamente cuánto vale el área, por ejemplo, de esa figura, sino que voy a hacer es calcular algún parámetro geométrico, medirlo, no calcularlo, de esta figura. Entonces, por ejemplo, voy a medir la arista, voy a medir el lado del cuadrado, asumiendo que se cumple, pues que ambos lados son iguales, es decir, que efectivamente es un cuadrado, y voy a calcular el área a través de una relación matemática que existe. Es decir, básicamente tenemos lo siguiente: tenemos la magnitud física, discúlpenme, magnitud, en este caso es el área, bien, y la magnitud está relacionada con alguna otra magnitud a través de un modelo, bien, que es la expresión matemática o teórica, listo, que me da esa cantidad. Entonces, no sé, por ejemplo, acá tenemos alguna expresión matemática, en este caso es la longitud al cuadrado, que está relacionada con un parámetro de esta cantidad, que es la longitud del lado, de la arista, bien, y esto me arroja entonces un resultado o una medida, bien. Entonces yo puedo calcular esto. Entonces acá tendré, no sé, determinado número de centímetros cúbicos, de centímetros cuadrados, disculpe. ¿Listo? Entonces, la idea es partir de que quiero medir esta magnitud física, ¿listo? No la voy a medir de forma directa, lo que voy a hacer es medir la longitud del lado al cuadrado y lo voy a multiplicar por sí mismo para obtener, pues, el área a través de una expresión matemática que me da la teoría, y obtengo una medida experimental, una medida empírica de lo que estoy haciendo. ¿Listo? Cuando yo mido esta cantidad, que es la longitud, bien, la mido con algún instrumento. Entonces hago la medida con un instrumento de medición. Medida con un instrumento de medición. Bien. Y este instrumento de medición tiene una resolución. ¿Listo? Tiene una resolución. Es decir, yo con este instrumento puedo medir, ¿cierto?, hasta cierto submúltiplo de cierta escala. Por ejemplo, si yo utilizo una regla convencional, entonces esa regla puede medir hasta 1 milímetro. Es decir, yo puedo tener certeza total de la medida de longitud de un objeto con una regla convencional hasta de 1 milímetro. Bien, es decir, que yo no puedo afirmar nada por debajo de eso. Es decir, yo no podría reportar medidas por debajo de 1 milímetro. ¿Claro? ¿Está ahí? Entonces, la idea es que este instrumento tiene asociada una incertidumbre de medidas. Es decir, yo puedo tener mi medida entre más o menos 1 milímetro, o si ya tengo una escala con la de la regla, por ejemplo, que es completamente analógica, podría decir que la tengo entre medio milímetro. Es decir, más o menos medio milímetro, mi medida está ahí en ese intervalo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si esta medición tiene asociada una incertidumbre, llamémosla delta de L, bien, la llamaré la incertidumbre de escala del instrumento, incertidumbre de escala del instrumento, y mi medida, digamos que me da L0 más menos delta L, que es lo que está resolviendo mi instrumento, ¿vale? Si yo quiero calcular entonces alguna magnitud que está relacionada con esta, es decir, alguna magnitud escrita en términos de L0, no sé, alguna magnitud que es una función f de L, ¿bien?
decir, magnitud relacionada con L. ¿Listo? Es función de esta magnitud. Bien. Entonces lo que yo voy a tener es que esta incertidumbre que está acá, bien, debe producir un error en esta medición. Es decir, yo esta medición no puedo librarme de un error que viene propagado o viene como consecuencia de la presencia de la incertidumbre de esta cantidad. ¿Listo? Bueno. Entonces la pregunta ahora es cómo podría calcular yo el error que aparece en esa función. Digamos, yo tengo f de L y yo me imagino que si esta magnitud tiene un error instrumental, una incertidumbre de escala, mi magnitud propagada, mi magnitud calculada debe también tener una incertidumbre, es decir, debe tener un delta de f. ¿Listo? Y este delta de f debe depender naturalmente de L. ¿Listo? La pregunta fundamental acá es cómo calculo este error. ¿Listo? Una primera forma de responder esto es precisamente el cálculo. ¿Listo? No voy a ahondar en ese detalle, no vamos a trabajar a fondo ese método, pues voy a ir primero con un método un poco más sencillo. ¿Listo? Vamos a ir viendo las ventajas y desventajas que tienen estos métodos, pero una primera respuesta a esto me lo da el mismo cálculo diferencial. ¿Listo? Voy a imaginar que tengo la siguiente representación de alguna magnitud. Bien. Entonces, digamos, tengo una magnitud, no sé, llamémosla f, que depende de L, y puede ser, por ejemplo, el área del cuadrado. El área del cuadrado depende de L. ¿Listo? Y esa magnitud f, pues, es función de la longitud de mi figura geométrica. ¿Listo? No sé, yo me voy a inventar acá alguna cosa complicada, no voy a ponerme a restringirme al caso que tenemos, simplemente decir que esta magnitud es alguna función que tiene, por ejemplo, esta forma. ¿Bien? Y entonces yo digo, ok, yo sé que cuando yo hago una medición, bien, lo que obtengo son valores particulares de esta cantidad. Es decir, por ejemplo, imaginemos que yo mido una figura geométrica, la que sea, que tiene longitud L, este valor, L0. ¿Listo? Entonces, esta figurita va a tener determinado valor del área, o de esa función f de L, que estoy viendo acá, que es este valorcito de acá. Esperen, corrijo esto, que no me gusta que queden feos los dibujos. Listo, perfecto. Entonces tendría este valorcito de acá que es f de L0, es decir, sería el valor de área en particular para esa magnitud. Pero si yo llego y miro figuras que tienen diferentes longitudes de ese lado, magnitudes de lo que mide ese lado, entonces va a tener diferentes valores del área que está dictaminado por esa función que está acá. ¿Cómo se ve reflejado entonces la incertidumbre de escala en esto? Yo puedo pensar que el valor que yo estoy reportando de L, ¿listo?, tiene asociada una incertidumbre de escala. Es decir, que este valor realmente yo no estoy totalmente seguro que sea este L0, sino que está viviendo en una pequeña vecindad, ¿listo?, dictaminada por el ancho del intervalo, que al mismo tiempo lo dictamina la incertidumbre de escala. Entonces supongamos que este ancho que está acá, voy a tratar de hacer bien el dibujito y hacer acá un zoom, es el delta de L, es decir, el ancho del intervalo. Entonces, naturalmente, esa medida va a vivir en un intervalo también dado por los valores de esta función en los extremos del intervalo. Entonces voy a pintar acá. Listo. Bien. Lo que yo tendría ahora es que si este es mi valor de la función evaluada en ese punto, voy a tener un ancho de intervalo correspondiente a los valores evaluados de la función dados por el ancho del intervalo en el valor de la longitud. Entonces lo que tendría acá es que mi valor f de L0 está ubicado en una vecindad cuyo ancho de intervalo es f de L0 más delta de f. ¿Listo? Donde este delta de f es el valor del error que estoy cometiendo debido al error asociado en la medición de la longitud. ¿Vale? Entonces yo tendría que esta ventanita de acá está dada por precisamente el ancho, los valores del ancho de estos extremos. ¿Listo? Es decir, para este puntico de acá corresponde este y para este de acá corresponde este. Entonces pues esto me da el ancho de esta vecindad. ¿Listo? Entonces la pregunta es cómo puedo calcular yo precisamente cuál es el valor de este ancho. Para este ejemplo sencillito, pues uno podría pensar que si esta incertidumbre, es decir, si este ancho de acá, C delta L
L0 es bien pequeño, es mucho menor que 1, ¿listo? Yo podría pensar en una aproximación lineal para la función, es decir, yo podría decir, bueno, para este ancho muy pequeño de acá, yo puedo aproximar la función en este pequeño intervalo de acá a través de una aproximación lineal, es decir, puedo pensar la curva aproximada por una línea recta. Evidentemente, entre mayor empiece a ser este intervalo de acá, ¿listo? Esa aproximación cada vez va a ser más defectuosa y necesito mejorar mi aproximación. La respuesta a esa mejoría en la aproximación la da la teoría del cálculo integral y la teoría de las series, en este caso particular, las series de Taylor y las series de Maclaurin, la expansión en series de potencias de las funciones. Pero pues ese es un tema que no vamos a tocar ahora en este pequeño video. Lo que sí es cierto es que si yo puedo hacer una aproximación lineal de la función en este pequeño intervalo, entonces yo podría relacionar el ancho de este intervalo con el ancho de este intervalo de acá. Básicamente lo que tendría es que hay una pequeña vecindad de ancho delta de f, bien, y a esto le corresponde un delta de L0. Es decir, si yo hago la aproximación lineal, esto me daría la pendiente de esa línea recta con la que estoy aproximando alrededor de este punto. Bien, ¿listo? O sea, estoy aproximando con una tangente ahí. Entonces, este delta de f con respecto a delta de L0 me daría a mí el valor de esta pendiente. ¿Listo? Que sería la derivada de la función en este intervalo. Y esto correspondería también entonces a la derivada de la función de f de L, ¿listo? Evaluada en el punto L igual a L0. ¿Listo? Noten que acá esto es un d de derivada y esto simplemente es una delta de una variación. ¿Listo? Es la notación que estoy utilizando acá para el ejercicio. Entonces yo podría decir, bueno, yo puedo escribir el delta de f, ¿listo? Como el valor de la derivada evaluada en ese punto, en L igual a 0, por el delta de L0. Y acá estoy viendo lo que les estoy mencionando. Estoy relacionando el ancho de este intervalo, ¿bien? Este ancho de acá, con el ancho de la medida original, siempre y cuando este delta de L0 sea bien pequeñito. ¿Listo? Comparado al valor de la magnitud, es decir, el valor de la función en ese punto. ¿Listo? El valor de la medida en ese punto. Naturalmente, si yo quiero hablar de una incertidumbre, yo necesito que esta cantidad delta de f sea una cantidad estrictamente positiva. ¿Listo? Y para eso tengo que tener en cuenta que esta derivada de acá puede tomar valores negativos en ese punto. Entonces, para solucionar ese problema, yo defino esta incertidumbre, este error en mi función, en el valor de la función de ese punto, como el valor absoluto de esta derivada evaluada. Acá voy a colocar que estoy evaluando L igual a L0, bien, multiplicada por delta de L0. Ya con el valor absoluto yo tengo garantizado que esta cantidad siempre es mayor que 0. Y entonces esto me daría una medida del error que estoy cometiendo. Bien, esto para el caso de una sola variable. Vamos a ver más adelante que esto se conoce como el método de las derivadas parciales para calcular incertidumbres propagadas. Pero ahora no voy a pensar en eso, simplemente voy a pensar que quiero hacer un estimado más sencillo de la incertidumbre propagada. Entonces, para eso voy a pensar lo siguiente, voy a hacer acá un diagrama esquemático, voy a representar con una línea vertical el eje asignado a los valores de longitud. ¿Listo? Entonces, acá va a centrar este puntico y acá va a tener mi valor de longitud, L0. ¿Listo? Y acá tengo mi intervalo. Entonces digamos que tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos, 1, 2, 3, 4 cuadritos. Ese es el ancho de mi intervalo de medición. ¿Bien? Mi barra de error para la longitud. Entonces, lo que tengo acá es que este valor es L0 más delta de L y este valor acá es L0 menos delta de L. ¿Bien? Entonces esto sería lo que yo vería en la longitud, que es lo que me está dando la incertidumbre de escala del aparato. Ahora bien, yo ya sé que si hago mediciones de longitud y calculo directamente la magnitud que depende de la longitud, también voy a ver que mis valores están centrados, bien, alrededor de un intervalo que corresponde a los valores de la incertidumbre. Entonces acá, por ejemplo, yo tendría el valor de mi función f, listo, evaluada en L0. Y esta funcioncita debe vivir en un intervalo que tiene determinado ancho que yo no conozco hasta el momento. Entonces yo sé que acá está
esto que mide delta de f, y esto que también mide delta de f, y todavía no sé cuánto vale. Esto es delta de f, esto es delta de f, entonces acá tengo el valor máximo que puede alcanzar la función evaluada en ese intervalo, es decir, el valor más grande que puede tener, porque estoy cogiendo el valor de f y le estoy sumando algo más, entonces tendría f de L0 más delta de f, y acá tendría el valor mínimo, que sería f de L0 menos delta de f. ¿Listo? Y quiero determinar ese ancho. Digo, ok, pues para eso pensaría simplemente que este valor del extremo superior sería el valor máximo, f max, ¿listo? Y el valor de la parte inferior sería el valor f min, ¿listo? Esto es una representación de lo que pasa con la medida del resultado experimental, no es de la función como tal, ¿listo? Entonces, este f máximo debo poder calcularlo de alguna forma, y eso también debo poder calcularlo de alguna otra forma, ¿listo? Es decir, este valorcito de acá está viviendo entre un máximo y un mínimo, ¿listo? F max, F min, y esto es F max, ¿listo? Perfecto. F max, listo. Entonces, para conocer f max, yo tengo que evaluar la función f en L más delta L max, ¿listo? Y este f de L menos delta L max, si la función es una cosa, por ejemplo, lineal, ¿listo? O tiene algún crecimiento proporcional a alguna potencia de la función. Pero si yo tengo algún comportamiento como una función racional, pues esto ya no me va a funcionar, ¿listo? Esto va a depender explícitamente del tipo de función que yo estoy trabajando, ¿listo? Entonces pensemos un caso muy sencillo. Devolvamos al caso que teníamos del área del circulito. Entonces digamos que yo tengo el área de un circulito y esto me está dando pi por el radio al cuadrado, bien. Pero yo la quiero calcular, por ejemplo, de forma indirecta, ¿listo? Entonces, supongamos, voy a hacer acá un caso muy sencillito, y es que yo mido el radio R, ¿listo? Y supongamos esto me da un valor determinado que son 1.0 más o menos 0.1, y supongamos que yo hice esta medida con un instrumento que me da esta resolución, ¿listo? O sea, de 1 centímetro, y puedo equivocarme más o menos en 0.1, ¿listo? Perfecto. Supongamos que pi, ¿listo? Yo lo sumo como el valor nominal, el valor teórico, ¿listo? Es decir, todos los decimales que tenemos, ¿listo? Y quiero hacer el calculito del área. Entonces digo, bueno, vale. Supongo que el área la puedo calcular como el reemplazo directo pi por 1.0 al cuadrado. Acá olvidé las unidades, lo siento. 1.0 centímetros al cuadrado. Entonces esto me daría pi por 1 al cuadrado, que sería por 1.0 centímetros cuadrados, ¿listo? Y si lo voy a aproximar a 3 cifras, pues entonces tendría que acá guardar pi de 3 cifras, que estoy multiplicando por 1, entonces tendría 3.1416, lo puedo dejar como 3.14 centímetros cuadrados, ¿listo? Pero yo quiero calcular la incertidumbre propagada en esto. Entonces digo, ok, pues lo que yo ya sé es que la incertidumbre la puedo relacionar con el valor máximo del área, ¿listo? Y el valor mínimo del área, ¿listo? ¿Cómo lo relaciono? Yo digo, bueno, pues yo quiero conocer la medida de este intervalo, entonces yo sé que acá estoy en f más delta de f, ¿listo? Acá estoy en f menos delta de f, entonces si tengo este valor máximo y este valor mínimo, lo que yo podría pensar entonces es que el ancho de este intervalo, delta f, sería igual al valor máximo, ¿listo? Menos el valor mínimo, que es esta diferencia, ¿listo? F más este valor menos f menos este valor dividido 2. ¿Listo? Eso me daría el ancho del intervalo. Entonces es una aproximación, una forma de estimar esa cantidad, ese anchito que tengo acá. Si yo hago esta cuenta de acá, entonces tendría que calcular el área máxima y el área mínima. ¿Listo? Es decir, que tendría que calcular pi por 1,0 más, bueno, hagamos todo con unidades correspondiente,
1.0 centímetros más 0,1 centímetros, bien, elevado al cuadrado, y acá tendremos pi por 1,0 centímetros más 0,1 centímetros elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces con esto yo ya podría calcular pues esta cantidad. ¿Listo? Entonces acá tendríamos 1.1, que esto me daría 1.21, entonces me daría pi por 1.21, ¿listo? Centímetros cuadrados, y acá me daría, lo siento, acá se me fue, acá tenía que ir un menos, ¿listo? Acá es 0.1, borremos esto de acá también, y esto me daría pi por, ¿cuánto? Me daría 1.0 menos 0.1, menos, esto me daría por 0.9, bien, 0.9 centímetros cuadrados, ¿listo? Y entonces esto aproximadamente me daría ¿cuánto? Pues multiplicamos pi por esto, me daría 21. Esto me daría este número, 3.81336 centímetros cuadrados, que es lo que me está dando a mí la calculadora, ¿listo? Y hagamos este otro calculito acá. Esto me daría 1.88, no, disculpen, es que ya, 2.82, 744 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, estos serían los resultados que me dan estas operaciones directamente. Ahora, quiero calcular ese ancho de ese intervalo, entonces quiero calcular ese delta F o delta A, por ejemplo, este caso. Entonces digo, ok, sería este valor máximo, bien, centímetros cuadrados, menos este valor, que es el valor mínimo, dividido 2. ¿Listo? Entonces hagamos esta cuantía también. Voy a hacerla acá en la calculadora. Listo. 744 igual. Esto me daría este numerito que estoy anotando acá en la pantalla. Y divido entre 2. ¿Listo? Entonces esto me daría exactamente lo siguiente. Delta A me daría 0.486948 centímetros cuadrados. Eso me está dando el cálculo directo. Ahora bien, esto es una incertidumbre, bien. Entonces yo no puedo reportar una incertidumbre a más de una cifra, porque no tendría sentido. Es como si tuviera incertidumbre en incertidumbre. Entonces yo digo, ok, necesito hacer el corte de una cifra, entonces el corte lo voy a hacer en este dígito de acá. Bien, este dígito es mayor que 5, evidentemente, entonces yo dejo esto como 0.5 centímetros cuadrados. Perfecto. Entonces ya tengo la incertidumbre de escala de mi medición. Y ahora vuelvo y miro el dato que tenía inicialmente. Entonces mi área, yo la había aproximado, la dejaba a 3 cifras significativas como 3.14 centímetros. 3.14 centímetros cuadrados. Pero ahora yo veo que, dado que hay un error propagado por la medición directa que yo hice del radio, y eso se traduce en un error en la medición indirecta del área, yo no puedo tener certeza más allá de esta cifra, ¿listo? Es decir, del primer dígito después de la coma o del punto. Es decir, que yo puedo tener certeza solamente hasta este dígito de acá. Entonces, de tal forma que yo no puedo escribir el área así, sino que mi resultado para el área de ese circulito lo voy a escribir como 3 punto, y acá tenemos que hacer el redondeo. Este dígito de acá, esto es menor que 4, entonces lo dejo inalterado, menor que 5, disculpen, sería 3.1 más o menos 0.5 centímetros cuadrados. ¿Listo? Y de esa forma yo ya calculé la incertidumbre propagada o un estimado, ¿listo? Una especie de estimación de la incertidumbre propagada de la medición que hice. Este estimado, o esta forma de proceder estimada, tiene una cantidad de problemas. ¿Listo? Entre esas que no tiene sensibilidad estadística, es decir, por más que yo tome datos para mejorar mi resultado y una medición muy grande, tome una muestra muy grande,
no va a mejorar debido a la estadística. ¿Listo? Que simplemente estoy tomando un valor máximo menos un mínimo y yo estoy omitiendo todo el comportamiento de la función. Para eso necesitaría estudiar cuál es el comportamiento para diferentes valores de esa función y podría como tener una idea de lo que está pasando. Y obviamente pues si yo hago una estadística, es decir, tomo una muestra más grande y hago cálculos de estimadores estadísticos, yo podría reducir un poco el error en mis mediciones. Bien, que es el tipo de tratamientos que uno hace cuando tiene, por ejemplo, errores aleatorios en un proceso de medición, ¿vale? Pero bueno, este método pues nos va a funcionar bien para cálculos sencillitos que estamos haciendo y es bastante versátil y sencillo de recordar. Ahora bien, yo también podría calcular esta incertidumbre propagada pensando en esta cantidad. Es decir, yo tengo df, entonces en este caso tendría delta A, la incertidumbre del área del circulito la podría calcular como la derivada del área del círculo con respecto al parámetro del cual depende de ella, que es el radio, evaluada en R igual al valor de radio que tenemos, bien, en valor absoluto, multiplicado por el delta de R. Y podemos hacer este cálculo también para chequear. Yo sé que la función de área del circulito es igual a pi por el radio al cuadrado y la derivada del área con respecto al área me da 2pi por R. ¿Listo? Entonces mi incertidumbre en el área yo la podría calcular simplemente como 2pi por R evaluado en R igual al valor que yo le di, que es 1.0 centímetros, bien, multiplicado por el delta de R, es decir, que esto formalmente me daría delta de A igual a ¿quién? A 2pi por 1.0 centímetros, ¿listo? Multiplicado por el delta de R, que en este caso fue 0.1 centímetros, ¿listo? ¿Y qué nos daría este calculito? Entonces hagamos la cuenta. ¿Listo? Entonces tengo delta A igual sería básicamente 2pi, porque esto es un 1.0 por 0,1, ¿listo? Entonces hagamos la cuenta por 2 por 0.1 y esto me da 0.62832 centímetros cuadrados, ¿listo? Que de nuevo, aproximado a una cifra, esto me daría 0.6 centímetros cuadrados. Entonces lo que estamos viendo acá es que difieren un poco las incertidumbres propagadas y naturalmente este resultado acá es más sensible al comportamiento de la función, ¿listo? En este estoy omitiendo todo el detalle de cómo se comporta esa función en ese intervalo en el que yo estoy considerando. Simplemente estoy tomando un máximo, un mínimo y mirando el ancho de eso independiente de cómo la función se esté comportando, ¿vale? Idealmente, pues uno debería calcular estas incertidumbres con este método, digamos que es el que se acepta para hacer este cálculo de incertidumbres, pero en el laboratorio se puede trabajar, listo, con un estimativo sencillo de incertidumbre propagada con este método de el valor máximo menos el valor mínimo dividido 2. ¿Listo? Por lo menos para las funciones sencillas que uno trabaja en un laboratorio típico de física 1 o física mecánica. Bien. Espero que haya sido claro este video que explica pues cómo calcular estas incertidumbres propagadas, con un ejemplito sencillo y es calcular un área de un circulito con una medición indirecta asumiendo que conocemos el valor o la fórmula que me da el área, es decir, conozco el modelo teórico que me permite calcular esa cantidad relacionada con otra, es decir, estamos asumiendo que ese modelo teórico es válido. Bueno, pues muchas gracias por su atención.